Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Giovanni de José García Medina y seré quien modere esta mesa titulada Percepción Social, Emociones Climáticas y Justicia Ambiental, perteneciente al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Nos acompaña la doctora Diana Lilia Trevilla Espinal, es doctora en Ciencia en Ecología y Desarrollo Sustentable, maestra en Desarrollo Rural y socióloga, activista feminista, agroecóloga, investigadora y defensora de los derechos humanos. Entre sus líneas de investigación-acción destacan la agroecología, feminismos y cuidados. Nos honra con su presencia, doctora. También nos acompaña Gracias. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Simone Burati, es doctor en Ciencias de la Sostenibilidad. Su trayectoria académica se ha centrado en el estudio de los bienes comunes urbanos, la gobernanza socioambiental y las dinámicas socioespaciales en la Ciudad de México. Recientemente ha incorporado el análisis de la movilidad emergente, movilidad aérea avanzada y los futuros urbanos desde una perspectiva de sostenibilidad y gobernanza. Nos honra con su presencia, doctor. Además de los y las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, a quienes en un momento presentaré. Primero expondré la dinámica de trabajo. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los y las comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Les hago hincapié en que cuiden muy bien sus tiempos para no retrasar el programa. ¿Tienen alguna duda? Sin más, entonces, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Mariana Jimena Huitrón Flores, quien presentará su trabajo Infancias, Escuela y Experiencias del Riesgo Climático en Contextos de Vulnerabilidad Socioambiental. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir. Bueno, como ya justo me hicieron favor de decir mi título de la investigación es Infancias, Escuela, Experiencias del Riesgo Climático en Contextos de Vulnerabilidad Socioambiental. Mi nombre es Mariana Huitrón y mi director de tesis es el doctor Manuel Alejandro Rivero Villar. Para esto, primero, me parece fundamental describir el por qué es relevante y pertinente estudiar el riesgo climático en infancias. Primeramente, el riesgo climático hoy se construye y se sabe como un proceso social. Antes, desde la ingeniería o desde las ciencias duras, se concebía solamente como un fenómeno numérico y a partir de, bueno, diversos momentos y diversos autores han descrito ahora que pues es un proceso social. Me voy a especificar en los riesgos de inundaciones y deslaves en un lugar de Ecatepec, en el Estado de México, eso lo abordaré más adelante, que tiene vulnerabilidad socioambiental y económica, y también algo que es fundamental es entender que hay pocos estudios sobre infancias, por lo cual pues hace pertinente la investigación. La problemática en general gira en torno a que el riesgo climático, hoy en día sabemos que pues es el potencial de que el cambio climático cause daño no solamente a las personas, sino también a las viviendas. Eso es algo real con la crisis climática que estamos viviendo. La exposición constante entonces a este riesgo aumenta la vulnerabilidad y más aún en contextos precarizados, y eso no solamente modifica el entorno, sino que también modifica la percepción que las personas tengan de este mismo riesgo. Las estrategias adaptativas de las infancias en específico que generan a partir de estar en este riesgo desde dos instituciones principales como la escuela y la familia son claves para también construir esta propia percepción que ellos tienen del riesgo. Estas capacidades adaptativas responderán a las necesidades no solamente de la vida cotidiana, sino de la vulnerabilidad en la que ellos se encuentran. Por lo que entonces existe una profunda relación entre la percepción ambiental y los riesgos que te encuentras expuesto.
Mi pregunta entonces de investigación es cómo los estudiantes de nivel básico en contextos vulnerables construyen su concepto de riesgo ante la crisis climática a partir de su percepción socioambiental. Y de ahí se derivan 3 preguntas particulares, que son cómo los alumnos de nivel básico construyen su propia definición de riesgo ante la crisis climática, cuáles son las estrategias adaptativas y de resiliencia que generan los alumnos en este contexto en el que están inmersos, como mencioné específicamente en la escuela y en la familia. Y por último, cómo la institución educativa podría generar rutas de acción para dar herramientas a los alumnos y sobre todo fortalecer estas estrategias adaptativas para afrontar el riesgo. Por lo pronto, mi investigación ya tengo definido el enfoque teórico. Voy a ocupar principalmente a 5 autores. Comenzando con Beck, en 2006, Ulrich Beck, él propone a través de su libro de la sociedad del riesgo que los riesgos que hoy vivimos son producidos por la modernidad en la que nos encontramos y también que los riesgos son diferenciados, es decir, depende de dónde vives, qué riesgo tienes. Después pasamos a Vallejos y a Garrido, que en el 2015 proponen la construcción social del riesgo. Justo ellos son quienes comienzan a darle la vuelta a estas lógicas ingenieriles y a pensar más bien en el riesgo como algo socialmente situado, no solamente como algo que es un número y una fórmula que obtener y listo, ¿no? No todos experimentamos el mismo riesgo, es como la principal idea en la que ellos trabajan. Después seguimos con Luhmann en el 96, que a partir de la teoría de sistemas sociales de riesgo, ellos se enfocan en la confianza hacia las instituciones que las personas tienen cuando están inmersos en el riesgo y sobre todo la reducción de incertidumbre como fundamental para que las personas confíen en las instituciones para tomar decisiones o para adaptar esas estrategias adaptativas que las instituciones les dicen que deben de adaptar. Después tenemos a Wine con el enfoque reflexivo del riesgo y él introduce un concepto fundamental para mi investigación, que es la comunicación del riesgo. Es decir, cómo las instituciones, en el caso de mi investigación, desde la familia y desde la escuela, comunican lo que se debe de hacer del riesgo, cómo se debe de gestionar e inclusive qué es el riesgo o qué se ve riesgoso para las familias, para las comunidades y para las localidades. Por lo tanto, Wine también me ayuda para justo esta idea de que los riesgos pues son enteramente diferenciados y por tanto las capacidades adaptativas también lo son. Por último, tengo a Label y a los capítulos del IPCC, en específico del 2012 y del 2022, para hablar de las estrategias adaptativas como respuesta ante pues el vivir en esta crisis climática. Mi objetivo general entonces es analizar cómo los estudiantes de nivel básico en contextos de alta vulnerabilidad climática construyen su concepto de riesgo ante la crisis climática a partir de su percepción socioambiental y cómo esta construcción del riesgo se relaciona íntimamente con las capacidades adaptativas que ellos generen. Mis objetivos particulares son 3 igual. Comprender cómo los alumnos de nivel básico elaboran esta propia definición de riesgo a partir del entorno, es decir, de las experiencias y de las percepciones que tengan ellos. El segundo es identificar las estrategias de adaptación y resiliencia que desarrollan desde la vida cotidiana, es decir, desde la familia y desde la institución como la escuela. Y por último, explorar posibles rutas de acción desde la institución educativa que fortalezcan estas capacidades adaptativas y sobre todo que reconozcan los saberes de los alumnos como válidos. Para esto, mi contexto de estudio se va a centrar en el municipio de Ecatepec del Estado de México, específicamente en 2 escuelas y en el Museo de Historia Natural del Estado. Va a ser una escuela en la zona de San Pedro Jalostoc y otra escuela en Avenida Central. San Pedro Jalostoc está aquí marcado con un círculo verde y Avenida Central con una línea rosa y el museo está con este cuadro azul. Como pueden observar, pues el territorio es muy cercano uno con otro, por lo que las características socioambientales van a ser parecidas entre sí. Esto me va a permitir generar como un mapeo participativo para poder considerar todas esas características y sobre todo ver las estrategias. Ecatepec es una zona expuesta a inundaciones y sobre todo pues tiene una vulnerabilidad tanto socioambiental como económica. Mi cronograma por semestre es el siguiente. Ahorita me encuentro en el segundo semestre, por lo que tengo
mi trabajo de campo. La metodología la estoy cerrando. Justo pienso hacer mapeo participativo. Ahorita voy a abordarlo más a futuro en la presentación. Pero pues el primer semestre justo se centró en el marco teórico, en la revisión de bibliografía, en el diseño metodológico, en el contacto con las escuelas, que eso ya ocurrió. Ahorita está el trabajo de campo. Posteriormente voy a hacer el análisis de datos con un software que se llama Atlas T. Y por último, pues voy a tener la redacción final del documento, la elaboración de recomendaciones y la entrega y la presentación. Por lo tanto, mi metodología tiene un enfoque cualitativo y enteramente participativo. Voy a hacer mapeos participativos con los alumnos y también con algunos padres o algunos docentes. Voy a hacer grupos focales y la participación infantil va a ser fundamental. Para eso, tengo un protocolo ético ya terminado y definido que se centra en dos cosas: el consentimiento informado a padres de familia y el asentimiento a infancias, y para esto ocupé a la UNICEF y la UNESCO en diversos fascículos del abordaje con infancias. ¿Qué resultados espero obtener? Bueno, en general, que la percepción del riesgo se construye no solamente desde la escuela ni desde la familia, sino desde las experiencias comunitarias y cotidianas en general, que las capacidades adaptativas son diferenciadas dependiendo de la zona en la que te encuentres y que las estrategias infantiles pueden y tal vez deberían de diferir de las instituciones. Por lo tanto, como pueden observar en estos pequeños diagramas de Venn, lo que yo pretendo abordar es desde la socialización familiar y de las prácticas cotidianas de adaptación, obtener las capacidades adaptativas infantiles mediadas por estas dos instituciones y también conocer cómo se les comunica el riesgo a estas infancias desde la familia y desde la escuela. Por lo tanto, pretendo hacer este cruce de información en el cual yo obtenga pues esos saberes cotidianos y comunitarios que tienen las infancias. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctora Diana. Gracias y gracias, Mariana. Muchas felicidades por tu propuesta. Me parece que está muy clara. También ha sido una presentación bastante fluida. Se nota que tienes también manejo como de los conceptos centrales. Me gusta mucho pues que tienes también una categoría central que es justo esta parte de la construcción social del riesgo y la percepción. Creo que tu pregunta también está bastante clara. Salvo cosas que tendrán que afinar como ya de manera interna en el comité, pero a grandes rasgos yo la veo bien. Y porque también tú vas hablando de la pregunta general, pero además después vas como concretando quién o cuál es tu unidad de análisis, y luego como en dónde lo vas a realizar, cuáles son las características, y ahí vas como intercalando justo que además de la percepción del riesgo, la construcción del riesgo es en fenómenos específicos como son las inundaciones y deslaves, ¿no? Y veo que también tienes avances en términos como de las técnicas participativas, que después van a ser justo como las que le den soporte a todo tu marco teórico. Entonces, en general, pues eso te felicito. Quizás lo que yo te podría retroalimentar es que vas a tener que ir como creando tus indicadores justo para darle más solidez a la propuesta teórico-metodológica. Porque hay muchas cosas que se podrían integrar ahí, ¿no? O sea, como en la construcción social del riesgo con las infancias. Pienso, por ejemplo, en algunos indicadores, por ejemplo, el de vulnerabilidad, qué tan vulnerables se sienten, ¿no? O en dónde miran la vulnerabilidad, qué tan preparados o agentes se sienten también, ¿no? O sea, la parte de la preparación, cómo perciben la seguridad o la inseguridad respecto a estos dos fenómenos. Y justo esto que tú mencionas, o sea, como qué prácticas, qué saben hacer frente a los riesgos, ¿no? Son los que se me ocurren ahorita, pero bueno, son solo algunas sugerencias como para que vaya teniendo también como más carnita la parte como del concepto general y que se vaya aterrizando pues a la propuesta ya en el estudio de caso. Esas serían mis recomendaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Si es tan amable, doctor Simone. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Mariana, y pues muchas felicidades para este trabajo.
creo que, pues, más allá de quizás poder repetir algunas retroalimentaciones que acaba de dar Diana, lo que pues, yo me centro, pues, antes que todo, pues, buena presentación. Si el planteamiento del problema es, sí, ¿no? Delimitado geográficamente y socialmente, y pues la metodología, pues creo que esa es coherente con, pertinente, digamos, para responder a la pregunta de investigación. Y ahora, algunas áreas de oportunidad y ¿no? de retroalimentación, hay, creo que son en torno a conceptos y marco teórico, ¿no? Y hay tres cositas sobre las cuales me quiero un poquito enfocar. Uno es que, pues en el trabajo mencionas la confianza institucional, ¿no? Y la información institucional y las estrategias promovidas institucionalmente. Creo que sería pues, útil clarificar teóricamente cómo estás entendiendo las instituciones, porque no necesariamente son las, o sea, hay que delimitarlo un poco, porque te puedes referir pues a la escuela como institución, a las dependencias gubernamentales de protección civil o a la familia misma, dependiendo pues, del marco, pues instituciones pueden ser no siempre lo que consideramos, sobre todo en el español, ¿no? Sino que puede ser desde un punto de vista, por ejemplo, anglosajón, todas las capacidades de relaciones y de capacidad de darse normas y aplicarlas entre un conjunto social. Luego, quería ir sobre los agentes, ¿no? Porque pues planteas de manera acertada que las infancias no son solo una población vulnerable, sino que son actores con capacidad de agencia. Entonces, pues creo que la sugerencia podría ser profundizar, ¿no? Cómo se relacionan estos agentes o estos pequeños agentes con las instituciones que, que acabamos, digamos, de mencionar y cómo interactúan la agencia infantil frente a las narrativas institucionales de riesgo. Y por último, pues sobre todo sobre los posibles hallazgos. O sea, para robustecer la justificación, ¿no? Y hacer que sea más pertinente, digamos, robustecer la pertinencia social de esta investigación, pues quizás valdrá la pena que los perfiles desde ahora, que puedas perfilar como ahora visualizas la aplicación práctica de los resultados. O sea, mencionas que buscas aportar al diseño de las estrategias de adaptación, pero sería bueno quizás explicitar un poco más cómo los mapeos participativos y las voces de estos niños, ¿no? Pueden transformarse en herramientas concretas, ¿no? Para la escuela y la comunidad. Y hago una pequeña, digamos, un cierre que me parece muy bien que hayas especificado todo el trabajo en torno al protocolo, y creo que sería valioso pues aportar también a la misma universidad, si encontrar los canales pertinentes para hacer presente que pues todo este trabajo fundamenta un protocolo, ¿no? de ética. Porque pues más allá, quizás quisieras avanzar con tus trabajos e investigaciones, pues en ámbito académico, pues los protocolos son muy importantes, son necesarios, hay que definirlos, hay que explicitarlos desde, en este caso, la institución, en este caso, la universidad desde la cual se trabaja. Y esto sería todo y te felicito. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios y seguimos con Eduardo Castillo de Sales, quien presentará su trabajo El derecho humano a un medio ambiente sano en la Ciudad de México. Diseño institucional, cambio climático y desigualdad, 2018-2024. Adelante. Eduardo, no te podemos escuchar. Vemos la presentación, pero no te escuchamos. Sí, ya. Tenía. Bueno, puse el cronómetro. Buenas tardes, buenas
a todas, a todos, a todes. Ya Giovanni me hizo el favor de mencionar el título. Bueno, nada más para complementar, mi tutora es la doctora Sol Cárdenas Arguedas del CEP de la UNAM, de la unidad de posgrado de la UNAM también. Y bueno, ya entrando en materia, básicamente lo que quiero abordar aquí son los impactos diferenciados en diferentes grupos vulnerables del cambio climático en la Ciudad de México, enmarcando que este proyecto fue creado cuando el antiguo Instituto Rosario Castellanos solamente enmarcaba temas de la Ciudad de México. Por eso más que nada es la delimitación. Los elementos como el calentamiento global, la contaminación atmosférica, la escasez y el estrés hídrico, la deforestación, y cómo todos estos elementos en conjunto tienen diversos efectos en las personas que les comento. Básicamente, lo que importante aquí es tener una estructura del marco normativo, porque básicamente es un análisis exegético de la situación en la Ciudad de México. Tenemos la Agenda 2030, el Protocolo de San Salvador, los Acuerdos de París, a nivel federal, pues la Constitución, en sus artículos 1 y 4, y la Ley General de Cambio Climático, y a nivel local, pues la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 13, y la Ley Local Ambiental del 2024, y el ELAC y los programas, el programa del 21 al 30, y el ELAC del 21 al 50, ¿no? Y bueno, la justificación básicamente porque el cambio climático es un elemento y un fenómeno y un hecho que requiere nuestra atención de forma rápida ante la situación que se está dando. Básicamente es un fenómeno que es más agresivo con los grupos vulnerables, que en la mayoría de las cuestiones no están dentro de las políticas, consideradas dentro de las políticas públicas dentro de su diseño, y se enfoca especialmente en 3: género, etnicidad y clase social, también entendido como condición socioeconómica, y el acceso desigual a los beneficios de las políticas climáticas. Nuestras áreas de estudio, bueno, como ya les mencioné, básicamente es un estudio de la Ciudad de México, y tiene una especial focalización en temas de riesgo hídrico en Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo Amadero, y en riesgos de urbanización de Tlalpan, Xochimilco y Milpalta. Y bueno, los elementos fundamentales, como la columna vertebral, la pregunta de investigación se las leeré a la letra porque creo que estas cosas no son fundamentales, no pueden variar. Es que en qué medida el diseño institucional de las políticas públicas en materia de derechos humanos de la Ciudad de México considera los efectos diferenciados de las condiciones materiales de desigualdad por género, condición social o etnicidad del cambio climático en el periodo 2018-2024. Mi hipótesis básicamente es que el diseño institucional de las políticas públicas y programas en materia de derechos humanos en la Ciudad de México han considerado que aunque de manera parcial las desigualdades socioeconómicas, materiales, de género y etnia frente a los efectos del cambio climático. Sin embargo, la implementación no ha sido suficiente para reducir de manera efectiva las disparidades en el efecto sobre las poblaciones más vulnerables. El objetivo general: determinar si el diseño institucional de las políticas en materia de derechos humanos produce efectos diferenciados en las condiciones materiales de desigualdad entre personas de la Ciudad de México ante el cambio climático. Mi marco teórico se basa en 4 elementos. El nuevo institucionalismo de Oliver Williamson, que entiende los costos de transacción por la falta de coordinación entre niveles, que generan una ineficacia redistributiva entre los beneficios. El garantismo constitucional de Luigi Ferrajoli, que es el derecho humano a un medio ambiente, se requiere garantías primarias y secundarias bajo el principio de no regresividad, y un poco más profundamente es que todos tenemos derecho a
al derecho humano a un medio ambiente sano, el enfoque de derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que las personas son titulares de derechos, no beneficiarias pasivas de la política pública, y perspectiva de género, que el cambio climático intensifica desigualdades preexistentes que se transversalizan a través del género en condiciones de justicia climática. Pues la metodología, como les comenté, es un análisis exegético, básicamente, que en su parte final contempla ya el contraste entre lo legal y lo real, con las cifras de análisis de todos de los planes, programas y cómo se hace. En el capítulo 1 es el enfoque, bueno, con un enfoque cuantitativo, es un análisis de base documental y teórica. Por en este momento no requiere el análisis estadístico directo. Y de enfoque cualitativo, la revisión normativa de los 3 niveles, internacional, federal, local, y el análisis jurídico con un enfoque garantista del marco teórico, ¿no? Para el capítulo 2 ya se analizaron los indicadores de acceso de agua, los indicadores que se manejan son agua, salud, educación por alcaldía, y análisis estadístico multivariado para hacerla, digamos, tener el panorama total, pero el análisis como tal para contrastes en el capítulo 3. Y el cualitativo pues se entrega con actores clave y la evaluación institucional de la implementación de las políticas focalizadas, de las políticas, no los resultados. Y bueno, pues ya les comenté, déjenme ver cuánto tiempo queda, me quedan 3 minutos. Bueno, pues los contempla el capítulo 1, el contexto y el marco legal, la aproximación teórica, los impactos sociales, el diseño. Para el 2, pues analiza ya los grupos, el impacto diferenciado, como elementos teóricos, las políticas focalizadas, la evaluación de las políticas y bueno, la propuesta, bueno, se me escapó. Bueno, la propuesta de mejora y los elementos ya contrastantes de los resultados de ambos es en el capítulo 3. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Está amable, doctor Simonet. Sí, bueno, muchas gracias, Eduardo, y pues enhorabuena, ¿no? por la investigación, y pues creo que el cambio climático, ¿no? Y su intersección con el diseño institucional, los derechos humanos y la desigualdad socioespacial en la Ciudad de México es, ¿no? un reto analítico que es pertinente, ¿no? Y necesario, y pues creo que pues has destacado con claridad, ¿no? Y los objetivos generales como los específicos. Y creo que hay algunas áreas de oportunidades que te voy a elencar. Te agradezco la exposición porque creo que de los 5 que tenía, pues ha ayudado a por lo menos a resolver 2. Sobre todo la parte de la hipótesis de la estructura del documento, porque en tu resumen pues los mencionabas, pero no explicitabas ni los otros capítulos, ni pues, cuál era tu hipótesis en tu presentación, y está muy bien. Ahora, aquí voy otra vez, digamos, sobre la parte institucional. Me perdonarás si me repito, porque pues partes de la premisa de que la vulnerabilidad climática es un producto de decisiones institucionales. Entonces, ahí operativamente hay que clarificarlo porque pues te refieres a las políticas públicas específicas, a las omisiones no gubernamentales o las asignaciones de presupuestos o unas decisiones en cuál nivel de gobierno, ¿no? Y esto puede ayudar, ¿no? a clarificar en el concepto del marco analítico. Luego, en el marco teórico, pues mencionas el nuevo institucionalismo, el garantismo constitucional y el enfoque de la ONU, ¿no? y la perspectiva de género, como lentes analíticos complementarios. ¿Sí son complementarios entre sí para formar un modelo propio o complementan a una teoría principal que funge como eje? Eso es importante, ¿no? Explicitarlo. Y también en el tema de contexto y causas estructurales, pues señalas que pues, has identificado las causas estructurales de la vulnerabilidad urbana. Pues sería bueno pues, escuchar o leer
puntualmente cuáles son ¿no? esas causas estructurales que lograste identificar, porque pues siempre es un ánimo a explicitar, ¿no? Para que darle más contexto. Y en general, pues estos son mis apuntes sobre la cuestión de la hipótesis. Te digo, te agradezco que lo hayas explicitado en la presentación. Y también, pues, cómo es la estructura de tu capítulo. Quizás hubiera faltado un poco saber en qué estabas en qué semestre, pero pues se entiende, y eso sería todo. Te agradezco y te felicito por tu trabajo. Gracias, doctor, gracias. Gracias, doctor, por los comentarios. Si es tan amable, doctora Diana. Sí, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. También me quedaron más claras algunas cosas sobre la unidad de análisis, el sitio, ¿no? Del estudio de caso y demás. A mí me parece que algo que te podría aportar es que como estás haciendo una integración entre derechos humanos, cambio climático, participación, grupos vulnerados, quizás valdría la pena como fortalecer el marco teórico en términos como de la justicia climática, ¿no? Porque la justicia climática justo habla de no solamente de la situación del cambio climático, sino también de quiénes son los responsables y cuáles son también como las causas estructurales de la misma, ¿no? En ese sentido, ese concepto quizás te ayudaría, y en términos también como de marco teórico, no sé si estás también considerando autores como de la ecología política que podrían ayudarte, por ejemplo, Joan Martínez Alier, Enrique Leff, Eduardo Gudinas, Arturo Escobar, que son como de los más clásicos, y de ahí seguramente van a derivar como, pues otros como más actuales, ¿no? También. Y justo como estás hablando de pueblos indígenas, hay también como posturas desde los feminismos comunitarios, en donde también hay como referentes como Lorena Cabnal, por ejemplo, que pueden abrirte un panorama como un poco más amplio de cómo viven también la reflexión sobre la participación, el acceso a los derechos, la defensa del territorio, ¿no? Como desde los pueblos indígenas, justo como para que no solamente se mire como algo pasivo, ¿no? A esto que le llaman clásicamente grupos vulnerables, sino más bien como cuáles son las causas. Y en términos también de ecología política feminista, pues de las más clásicas siempre vale la pena revisar a Vandana Shiva, a Diane Rochelot, ¿no? Que ellas más o menos dialogan entre ecofeminismo y ecología política feminista. Y de las más actuales a Diana Ojeda, que también retoma mucho como cuestiones que tienen que ver con cambio climático o conflictos climáticos. Entonces, todo esto como para darle una fortaleza a la hora de que tú hagas toda esta revisión documental, que no solamente sea leer las leyes, digamos, o los artículos, sino también bajo qué lupa los vas a leer, ¿no? O con qué enfoque los vas a leer. Entonces, pues esas serían mis aportaciones. Muchas gracias a ambos. Sí, les agradezco y lo tomo en cuenta porque ya me habían comentado algo más o menos similar, pero no lo introduje porque no lo autorizó mi tutora, pero, o sea, no he hablado, no es que no lo había autorizado. Pero muchas gracias a ambos. Al doctor fue mi profesor, el doctor Simone, y bueno, gracias. Muy amable. Gracias, Giovanni. Creo que es todo, ¿no? Creo que no hay réplica, entonces. Sí, se acabó. Agradecemos la presentación y los comentarios. Y seguimos con Marisela Chávez, Austria, quien presentará su trabajo Vulnerabilidad al cambio climático en un municipio de la zona conurbada del Valle de México. Una expresión de injusticia climática. Adelante. Gracias. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí. Bueno, yo soy Marisela Chávez y estoy actualmente estudiando la maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Mi director de mi investigación es el maestro Alan Chaparro Santiago y como ya mencionaron, el título de mi investigación es Vulnerabilidad al Cambio Climático en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, una expresión de injusticia climática. Y bueno, me gustaría empezar con una breve introducción. Bueno, actualmente el cambio climático es uno de los principales retos para las ciudades, esto debido a la urbanización acelerada que hay y al aumento en la intensidad de los impactos climáticos, intensidad y frecuencia,
todo esto crea condiciones para que millones de personas queden en una situación de vulnerabilidad, además de que estos impactos se distribuyen de manera desigual entre la población. Por eso es importante, o esto más bien ha transformado la manera en la que entendemos el riesgo climático, porque sabemos que es la interacción entre las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad, pero también incorpora dimensiones como la social, la económica, la ambiental y la institucional. Particularmente en América Latina, la expansión acelerada y poco planificada en zonas conurbadas de las ciudades, con asentamientos en zonas vulnerables, con mayor exposición a impactos, además con ciertas características como infraestructura ineficiente, degradación ambiental, pobreza, intensifican estos riesgos climáticos para ciertas poblaciones. Entonces, por eso es importante hacer un análisis de este riesgo, pero desde una perspectiva de justicia social, porque existen grupos que han sido históricamente marginados, que están enfrentando mayor vulnerabilidad debido a estas desigualdades estructurales. Bueno, actualmente creo que hay un vacío sobre el riesgo climático a escala municipal en México, y es necesario fortalecer justo ese análisis a ese nivel para comprender cómo las condiciones específicas que determinan, específicas de las poblaciones en esos lugares y sus territorios. Y por eso el propósito de mi investigación es evaluar el riesgo climático en Ixtapaluca, Estado de México, integrando las amenazas, exposición y vulnerabilidad para identificar las desigualdades territoriales y generar información que pudiera apoyar tal vez políticas de adaptación al cambio climático a ese nivel. Mi área de estudio, como comenté, es un municipio del Estado de México, se llama Ixtapaluca y está al oriente de la Ciudad de México. Es un municipio que tiene aproximadamente 318 kilómetros de extensión. Más de la mitad o un poquito más de la mitad son áreas naturales protegidas, mayormente forman parte del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, tienen un 20% de área urbana o urbanizable, y el resto son áreas que son destinadas para agricultura, o son bosques que están fuera de las ANPs, barrancas, o tienen otro uso de suelo, pero no urbano. Justamente es como importante entender la distribución territorial para comprender el grado de exposición y vulnerabilidad ante los riesgos climáticos, porque todos los territorios y municipios tienen construcciones diferentes territoriales. ¿Cuál es la metodología que estoy implementando? Bueno, actualmente estoy pues implementando 5 pasos. Lo primero es pues hacer todo el análisis de las amenazas climáticas del municipio, y eso lo estoy haciendo a través del análisis de datos históricos, tendencias y proyecciones climáticas, principalmente con indicadores como la temperatura, la precipitación, tormentas, sequías, y haciendo algunos análisis de mapas. Por el otro lado, también estoy analizando la exposición en los centros de población a través de las variables físicas del territorio. Entonces, también estoy trabajando con mapas y estoy viendo pendientes, elevaciones, proximidades a cauces y cuerpos de agua, susceptibilidad a inundaciones, uso y cobertura de suelo y la distribución espacial de la población. Por el lado de la vulnerabilidad, pues estoy haciendo el análisis de sensibilidad y capacidad adaptativa. En el análisis de sensibilidad, pues son indicadores como el nivel de pobreza, de marginación, el tipo de vivienda, acceso a agua, o cómo funciona toda la distribución de agua, el nivel de educación. Y en la capacidad adaptativa, lo que voy a hacer es trabajar en campo para entender cómo es la organización comunitaria, qué información climática tienen o a la cual tienen acceso, si existen estrategias de adaptación en el municipio y qué experiencias han tenido ante eventos extremos. Con esto, ya lo que voy a hacer es hacer una normalización y subíndices de esos 3 puntos, y después hacer un índice municipal de riesgo climático. Ya que tenga este índice, ahora sí hacer un análisis con perspectiva de justicia climática para entender cuál es la correspondencia espacial entre el riesgo climático y las condiciones socioeconómicas de los centros de población que existen en el municipio. Esto pues es importante para entender e identificar qué comunidades cuentan con mayor riesgo y vulnerabilidad social, y que pueda servir como un instrumento que ayude a orientar toma de decisiones o política pública con una mayor equidad y con un enfoque de justicia climática.
¿Cuáles son mis avances? Hasta ahorita estoy en la parte de amenazas, he hecho revisión documental extensa, entre esas y las más importantes, pues es evidentemente el Atlas de Riesgos y el Plan de Desarrollo Municipal que tienen vigente para identificar y caracterizar las principales amenazas climáticas que afectan al municipio, entre otros. Y de la parte de exposición, pues justo lo que había mencionado, pues análisis de variables físicas y territoriales, por ejemplo, ese mapa que estamos viendo acá, para entender cómo son las pendientes del terreno y poder identificar las zonas con mayor susceptibilidad a procesos naturales como las inundaciones o deslaves, que es lo que principalmente está afectando a ese municipio. Justo aquí abajo menciono cuáles han sido las amenazas que he identificado de acuerdo a esta revisión y a los mapas que he estado trabajando con SIC, que son las inundaciones, lluvias intensas, sequías, olas de calor, heladas y mucho incendio forestal. En la parte del contexto territorial, bueno, ha habido un crecimiento urbano en las últimas 3 décadas bastante acelerado, de paso a ser de un municipio semirural a un municipio ya considerado urbano. Ha tenido un incremento de aproximadamente 300% la población a partir del 90 a la fecha. Y bueno, ha habido mucha expansión de vivienda, mucho asentamiento irregular y mucho cambio de uso de suelo ilegal también. Eso lo mencionan en su plan de desarrollo municipal. Y por lo tanto, pues está generando mayor presión sobre los recursos y pues los hallazgos es esta fragmentación de zonas, ocupaciones de zonas de riesgo, infraestructura insuficiente y definitivamente desigualdad en la exposición y capacidad de respuesta en la población, ¿no? en la distribución ahí que existe en el municipio. ¿Cuáles son mis siguientes pasos? Bueno, ahorita voy a concluir el análisis de las amenazas climáticas y exposición. El segundo paso es pues realizar o crear estos instrumentos para hacer entrevistas y cuestionarios. Lo tercero, seguir robusteciendo mi marco teórico, seguir revisando artículos científicos, que es lo que he venido haciendo, sobre todo para la parte del análisis de vulnerabilidad y de injusticia climática, que es muy importante, básicamente es la base de mi investigación y con lo que lo quiero sustentar. Entonces, seguir haciendo toda esta revisión teórica de lo que hay respecto a este tema. Y bueno, avanzar con la parte de campo, que pues eso implica que tengo que ir a hacer la aplicación justo de estos cuestionarios y entrevistas para entender toda la parte también de la capacidad adaptativa de la locación, de las personas locales, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Marisela, por la presentación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctora Diana. Gracias por la presentación, por la exposición. Bueno, en este caso, yo lo que tengo como retroalimentación es que en tu exposición y en tu resumen, como que no está tan clara la pregunta de investigación. Entonces, yo te sugeriría eso, como ahorita estamos en esta fase de construcción de la propuesta, siempre nos tiene como que ir quedando clara cuál es la pregunta, ¿no? Porque si no, el riesgo que corremos es que empecemos a hacer muchas cosas, pero no tengamos acotado si todas esas cosas realmente nos van a servir. Entonces, yo veo también eso, como que tienes bastantes categorías e indicadores, muy valiosos además, y creo que también has tenido una exploración bastante amplia, pero a mí me sigue quedando un poco suelta, si veo muchos indicadores y muchas categorías, pero no entiendo cuál es la pregunta, ¿no? Entonces, solamente eso como en cuestión, pues sí, de forma y de fondo, ¿no? Por otro lado, también entiendo, pero eso también hay que hacerlo explícito, que tu metodología la estás pensando como algo mixto, ¿no? Como el uso de indicadores cuantitativos, y ya hasta el final de tu exposición hablas también como de actores, ¿no? Como de personas o algo así, pero no está tan claro, entonces hay que hacerlo también más explícito. Si tu metodología es mixta, pues eso, clarificarlo. Porque yo me quedé justo con la pregunta de a quién le vas a preguntar o con quién van a hacer la parte pues más cualitativa, ¿no? Sobre todo cuando hablas de justicia climática, porque ahí pues sí, y hablas también de la construcción social también de la vulnerabilidad, del riesgo y demás. Entonces ahí falta también eso, como hacerlo más explícito y que se vean más claras con qué personas, actores o grupos
vas a trabajar, porque esto te digo, hasta el final ya lo mencionaste, ¿no? Entonces esas serían como mis aportaciones, solo para que vaya teniendo más coherencia metodológica, porque ya toda la parte que dices justo de la revisión teórica, pues es un proceso, ¿no? En la construcción ya de todo el proyecto. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Así es tan amable, doctor Simonet. Sí, muchas gracias, pues Marisela, muchas gracias Diana por la retroalimentación. Espero complementar porque no es fácil, pues ya ha dado una muy buena retroalimentación sobre tu trabajo. La felicidad es sí por la presentación, porque pues hay un salto entre el resumen y la presentación que hiciste, aunque pues los comentarios anteriores sí son válidos. Sí, la caracterización es ¿no? De la caracterización territorial, la identificación de las tensiones, ¿no? Entre el crecimiento urbano y la estructura ecológica están fundamentadas, ¿no? Y aquí hay el área de oportunidades que yo lo veo, empiezo desde el final. O sea, creo que es un trabajo potencialmente, pues casi de doctorado, porque, pues, uno es, pues, no tanto por la caracterización de un trabajo cuantitativo y cualitativo, no mixto, como acaba de decir, pero la construcción de los índices que acabas de mencionar, pues, no es fácil, necesitas delimitarlos muy bien, o sea, sobre todo si partes, digamos, como me parece de entender, desde primero un análisis cuantitativa y luego pasar a un análisis cualitativa, pues, lograr entrelazar las dos metodologías. Y para entender sobre todo esa validación que significa, o sea, y en qué escala, y cómo vas a presentar esos datos, sí es muy importante. Creo que, como acaba de decir Diana, sí es importante y como muchas veces, pues yo creo, quien pasa por doctorado, pues acotar. La cuestión es lograr acotar, no es menor porque te permite pues lograr identificar bien cuáles son las áreas, los huecos que vas a llenar. Sobre todo porque pues a la hora de decir, pues, ok, estos son datos o son indicaciones útiles para ser tomado en cuenta, pues sí necesitas decir, pues, ¿para qué? ¿No? Desde qué escala, de qué área, hacia quién vas, hacia cuál es tu potencial interlocutor. Y pues sobre la exposición, pues yo te agradezco repito, te agradezco la presentación. Creo que pues para próximas veces sí es necesario un poco uniformar entre el resumen y la presentación, porque así permites también crear una retroalimentación. En este momento no lo hago, pero te pediría regresar a las diapositivas, te indicaría cuáles son los puntos principales. En general, te agradezco el esfuerzo hecho para pues, lograr un poco delimitar más tu trabajo, pero sí necesitas un poco permitir que el evaluador, en este caso, pues tenga, ¿no?, tiempo y espacio para poderte dar la retroalimentación. Pero es un trabajo, eso sí, de gran potencial, entonces te felicito y te invito a, pues, a revisar con tu comité pues, todas las áreas de oportunidad que te hemos indicado. Gracias. Gracias. Gracias por los comentarios. Continuamos con Ulises Saúl Galván Martínez, que presentará su trabajo Identificación de emociones climáticas en alumnos de licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Un enfoque sociológico. Adelante. Gracias, profesor. Permítame tantito y te comparto pantalla. Se puede ver, ¿verdad? Pero no se ve grande. Sí, ya. Sí se ve. Ok, espera un tantito. Es que la hice grande, pero parece que no se ve bien. Parece que tienes que iniciar la presentación. Espera un tantito que... Ponla en el PowerPoint tal cual.
No, es que me había equivocado de pestaña ya. Ahí, ahí. Justo, estaba presentando la plantilla sola. Bueno, a partir de aquí inicia el tiempo, ¿verdad? Sí, adelante. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Olga Albán y como ya me presentó el profesor, yo voy a dar la identificación de emociones climáticas en alumnos de licenciatura de Ciencias Ambientales de Rosario Castellanos en un enfoque sociológico. Como tal, eh, mi comité asesor es la doctora Lish Poma y mi comité actual son profesoras de la UNAM y de la Rosario Castellanos. Como tal, dentro de la introducción, es importante que vean mi cámara o no. No, no te preocupes. Con la oralización es... Ok, perdón, continuando, pues históricamente se tiene que la introducción, como hemos visto en la mesa, la ciencia se ha centrado en impactos biofísicos de este cambio climático. Justamente reciente se ha reconocido que se tiene efectos que se extienden significativamente a este aspectos de salud mental y en ende a la bienestar emocional. Por ello, esta propuesta de investigación pues va a suscribir una necesidad urgente pues de abordar esta dimensión, que es a lo que se llama una dimensión afectiva de la parte de las emociones, sobre todo en el cambio climático y en específico en la educación superior. En este caso, lo que se busca es investigar en los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Rosario Castellanos con antecedentes del conocimiento en cambio climático. Continuando a esto, mi estado del arte ubica estudios de las emociones en el cambio climático desde el aspecto internacional en el aspecto de jóvenes de México. En este aspecto se tiene los estudios de una taxonomía de emociones de Picala, que se ha encontrado que define a estas emociones relacionadas con el cambio climático como estos fenómenos afectivos, más que nada como una evidencia de esta existencia de que hay una diferente gama de esas respuestas a estas crisis. Más que nada se tiene como dolor ecológico, rabia climática, culpas, ¿no? Y menciona este enfoque donde se tiene y varía estas manifestaciones afectivas según el contexto cultural y social. De hecho, se tiene una rueda de emociones relacionadas con el clima del Global Mental Health relacionado con cambio climático. De ahí en fuera, el marco teórico que parte de Picala es justamente identificar esta emoción como sentimientos conscientes que pueden nombrarse bajo un objeto, en amplia gama de sentimientos y que tiene que ver incluso con aspectos corporales conscientes y experiencias consistentes en esos sentimientos. Es un poco complejo, entonces también diferencia este estado mental, que ya son más fenómenos que a menudo incluyen también estas emociones, pero ya son más otros aspectos mucho más como temporales, pero más que nada un efecto temporal bastante largo, ¿no? Entonces ya se habla de algo que se acostumbra y se habitúa, ¿no? De ahí en fuera las emociones pues los destaca como estos fenómenos, estos afectos, como ya he explicado, que justamente están relacionados con el cambio climático y la crisis climática. Aunado a esto, el marco teórico también abona estas emociones como un constructo sociocultural, que menciona los estudios relacionados con Gravante y Alice Poma, que citan a Jasper, donde dice que estas emociones no se consideran como solo reacciones biológicas y que respectan a una patología individual, es decir, como emociones malas, ¿no? Sino procesos complejos de que están relacionados con algo denominado un sentipensar, el pensar y el sentir. Entonces se procesa información y se prepara para esta acción, que es lo que nos dice. De ahí en fuera, pues también se han identificado talleres que identifican estas emociones. Entonces, sí, esta investigación también identifica una falta de espacios de hablar estas emociones. Entonces, se habla de que también, bueno, he investigado que en estudios recientes, se ha hablado de los climas cafés o grupos de apoyo, hablan justamente de cómo esas emociones reducen el aislamiento y pueden disminuir esta ansiedad, ¿no? En aspectos de estos espacios. De ahí en fuera, los alcances se tiene que, aunque el objetivo principal, que ahorita ya lo voy a hablar, va a ser la identificación de las emociones, también se busca una sensibilización. Entonces, se busca que no solamente sea un taller entre simplemente hablar o más bien que nada identificarlas, sino que también se pueda conocerlas. Entonces, se limita a una identificación, pero más bien esta implementación y una discusión sobre lo que implica este taller, ¿no? De lo que implicó tener este espacio. Entonces, como tal, se abonan dos preguntas. La principal es, ¿qué emociones climáticas sienten los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Rosario Castellanos? ¿Y en qué medida los talleres permiten identificar, compartir y validar estas emociones que sienten los jóvenes pues, estudiantes de la licenciatura, ¿no? Ahí te voy a explicar por qué estas dos. Los objetivos de manera general abordado, identificar estas emociones de los estudiantes universitarios de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad Rosario Castellanos y justamente a través de talleres, bueno, más bien un taller diseñado con este propósito.
En específicos, pues es el diseño de este taller que justamente permita emerger estas emociones, identificar estas emociones, justamente las predominantes en los alumnos de la licenciatura. Se busca implementar este taller más que nada como un escenario de observación estructurada para que se pueda documentar cómo se expresan y que justamente tenga este entorno colectivo. De ahí en fuera se va a evaluar esta utilidad del taller más que nada para esta identificación, esta validación de emociones. Por parte de la metodología se busca, en primer punto, la investigación documental a través de la literatura del análisis de emociones relacionadas con cambio climático, experimentadas y sobre todo en el público, que son jóvenes universitarios. Y sobre todo me enfoco en aquellas que permitan estudiar el concepto, el estudio, comprender metodologías, justamente desde el diseño del taller, pero el enfoque sociológico que permita justamente identificar esos aspectos culturales, aspectos más allá de simplemente es una emoción desconectada del todo. Entonces, que justamente me permite mantener una metodología cualitativa denominada fenomenológica interpretativa, que es lo que mencionan diferentes estudios. Así que como tal, la propuesta es justamente un dispositivo, que es un taller que permite identificar estas emociones relacionadas con el cambio climático. El público, alumnos de licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas. El semestre, pues de quinto a octavo, más que nada para este trabajo se busca un maestro por conveniencia, más que nada por grupos de quinto semestre. Esto porque ellos ya llevan en el plan de estudios materias sobre el cambio climático. Como tal, el taller se va a diseñar bajo enfoques participativos, sobre todo abonando estudios que ya habían tenido la sistematización de las experiencias y los modelos de Climate Cafés, simplemente como abordar ese tipo de estructura, que ya ha habido estudios sobre esas estructuras de los talleres. De ahí en fuera, dentro de los avances, pues llegué a surgir en mi cotidianidad, pues en la medida que yo investigaba la parte teórica, pues tener talleres que me permitieran llevar la parte del manejo, trabajo con estudiantes, el trabajo de campo, poder adquirir como que esa experiencia. Entonces existía un proyecto denominado Luciérnaga de una ONG que se llama Conexiones Climáticas y justamente la herramienta se llama Polvo de Estrellas. Entonces realicé talleres justamente con alumnos de licenciatura. En este caso fueron diferentes universidades, la UAN, UACM, también espacios colectivos. Entonces eso me ayudó mucho a seguir una metodología estratégica de un inicio, ilustración, pregunta, actividad y cierres, que es la que ya viene en lo que vendría a ser la herramienta. Sin embargo, me ayudó a configurar más o menos el taller, me ayudó a entender que necesitaba los objetivos, este contexto, más que nada me ayudó a flexibilizar y motivar justamente qué es lo que necesitaba, qué no, qué es lo que me fallaba, que, aquí es lo que me falta, qué es lo que no me falta, y justamente de lo que sigue, pues es cerrar el estado del arte y marco teórico más que nada para encontrar ya, como iba a mencionar ya las investigaciones del Climate Café, que ya viene la parte estructurada, justamente para poder tener estas guías de observación, esos guiones que permitan que el taller pueda llevarse de mejor manera y tenerla dentro del abordaje, lo que es el trabajo. Asimismo, pues ya lo que sigue es la aplicación de la prueba pilotos. Se espera realmente abonar a que pues inicie el periodo de lo que es la Rosario Castellanos, que es a inicios de septiembre más o menos, y justo ya iniciar con la ejecución de los talleres experienciales. De en fuera, esta es la bibliografía y esto sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias por la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Y es tan amable, doctor Simón. Sí, Saúl, si entiendo bien, quieres que se te llame Saúl y no Ulises, o como me digas. Sí, está bien, Saúl, sin problemas. Perfecto. Muchas gracias por poner, ¿no?, la dimensión pues, afectiva del cambio climático desde la sociología, ¿no?, que es un área que a veces pues, invisibiliza, ¿no?, frente a los datos biofísicos. La propuesta, sobre todo metodológica, pues me parece pues atractiva, innovadora. Pues todo el tema de los usos de los talleres experienciales, ¿no?, basados en los Climate Cafés. Ahora, creo que voy por partes sobre las áreas, digamos, áreas de oportunidad. El tema, yo no soy conocedor del tema, pero pues sí conozco a alguien que tú mencionas, que es Alice Poma, y con la cual pues tuve que, en el Instituto de Investigaciones Sociales, pues pude conocer hace más o menos 10 años. Y creo que la revisión bibliográfica que haces, ¿no?, que es de textos, por lo menos en el resumen que había visto, era, ¿no?, de los últimos años. Creo que
pues el tema y la bibliografía son recientes para robustecer, ¿no? el estado del arte, ¿no? y el marco conceptual, pues se podrían incorporar trabajos un poco más, entre comillas, más anteriores. Uno creo que no mencionas que podría ser Glenn Albrecht, con todo el tema de la solastalgia. Pero, digamos, hay los temas de los informes de la American Psychology Association, ¿no? En salud mental y cambio climático, pues no son para enlazar, porque también, pues, eso es una parte, pues justamente como tú mencionas, pues Alicia Poma, pues su trabajo fue también sobre movimientos sociales, ¿no? Y entonces es una parte. Y cómo vas hacia digamos, sobre el tema académico, pues de todas formas es otro ámbito de movimiento ¿no? que está adentro. Y creo que en general está muy bien. Mi percepción, a propósito, es que tienes muy claro el proceso, ¿no? Los talleres, el diálogo, ¿no? Todo el proceso de validación, pero para un lector lo que no es muy claro es cuáles serían los productos específicos, ¿no? Cuáles serían los entregables de esta investigación, de este trabajo. Porque, pues, más allá del análisis sociológico que se va a generar, digo, yo ahí nada más para ponerlo a la mesa, uno dice, pues, que es un manual metodológico para poder replicar estos climate cafés en las universidades latinoamericanas, o unos lineamientos, ¿no? para políticas de acompañamiento estudiantil. Creo que esto sería definirlo mejor. Sé que puede ser como decir lejos, o quizás no lo has visto o no lo entiendes, pero sí tienes que explicitarlo, aunque no fuera ese el caso, sí tienes que explicitarlo. Y respecto a la dinámica de la exposición, yo te hubiera invitado a tomar una pauta ligeramente más tranquila, pues porque sí, para quien no conoce el tema, pues necesita tiempo para digerir los conceptos si no los conoce. Pero en general está muy bien. También en este caso me parece que la presentación aporta más respecto al resumen, y eso es importante, pero los puntos anteriores creo que sí no hay que minimizarlos para que puedas un poco aterrizar, para que puedas concretar, sobre todo en el tema de las propuestas. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Seguimos con la doctora Diana, si es tan amable. Sí, muchas gracias, Saúl. Pues también me parece una propuesta innovadora. Siento que como justo no hay todavía tanta información, siempre sigue siendo un reto metodológico y teórico, ¿no? Como seguir aportando en la construcción de este campo y de estos conceptos tan importantes. Yo lo que pienso que te puedo aportar es que veo en tu exposición y en tu resumen que hay como que hay un foco muy importante en la parte del taller. En ese sentido, yo creo que más que utilizar el taller como una técnica participativa, es más como una construcción metodológica, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle la fuerza a eso, porque ahorita está quedando como si fuera algo muy, sí, como una técnica nada más de recolección de información, pero lo que entiendo es que justo estás construyendo una propuesta metodológica para poder llegar a esta parte de la identificación de las emociones climáticas. Entonces, pues hay que darle la justa medida a lo que es, porque si no, hasta podría interpretarse como de, bueno, un taller no es un trabajo de investigación, ¿no? Pero cuando hay un rigor en la elaboración del taller, cuando hay lo que tú estás tratando o estás avanzando en hacer una definición de problema, de objetivos, de categorías, de indicadores, de conceptos, de unidad de análisis, entonces eso ya tiene una fuerza, ¿no? Entonces, pues eso, como que darle el peso que tiene a la metodología del taller para que sí se comprenda cómo se está articulando toda esta cuestión sociológica, fenomenológica. Eso, creo que es de las cosas más importantes y clave que veo en lo que nos acabas de presentar. Y coincido también con que al hacer la exposición trates de hacerlo más pausado,
y como que, pues sí, practicar un poquito más porque de repente se arrastraban algunas palabras y yo me perdía, entonces era como, bueno, mejor o leo el resumen otra vez o lo escucho, ¿no? Pero en realidad la propuesta es muy buena, es muy interesante y pues eso, o sea, como que darle el peso que tiene a construir una metodología para identificar las emociones, porque eso es la parte central y el aporte también de tu propuesta. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a concluir la mesa, por favor. Saúl, ¿puedes dejar de compartir para dar cierre? Muy bien. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en donde se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Gracias.